En búsqueda de la reinserción internacional de Venezuela. ¿De qué manera podría regresar Venezuela al escenario político internacional? Expertos analizan cómo podría salir del aislamiento y cuál sería la postura de otros gobiernos latinoamericanos. Venezuela se encuentra bastante aislada de la comunidad internacional y muy dislocada de los grandes flujos e instituciones financieras internacionales. Ante la comunidad internacional, señala la internacionalista Elsa Cardoso, investigadora y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela aparece como un régimen abiertamente autocrático. Aunque Nicolás Maduro se mantiene en el poder y hasta el momento ha logrado pasar el temporal. No es poca cosa que más de 50 países dejaron de reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro a partir de las muy cuestionadas elecciones presidenciales del año 2018. Explica. De esa situación derivaron un conjunto de sanciones de parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea que todavía pesan sobre Venezuela y sus instituciones. Desde hace 4 años, por otra parte, importantes instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de Verificación de los Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional han venido produciendo una serie de informes muy severos sobre las graves y continuadas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Recientemente, a pesar del rechazo y de la presión política ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por 2 años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU para que continúe investigando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Asimismo, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitó formalmente autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El progresivo aislamiento de Venezuela de la comunidad internacional. Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones CAN en el año 2006. La razón dada por el gobierno de Chávez fue que los tratados de libre comercio firmados por Colombia y Perú le causarían perjuicios inmediatos a Venezuela. En el 2012, Chávez retiró a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. En el año 2016, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay consideraron que en Venezuela hubo una ruptura del orden democrático y en consecuencia acordaron suspenderle su condición como miembro del Mercado Común del Sur, Mercosur. En el 2019, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos resolvió no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. En los años 2017 y 2022, el régimen de Nicolás Maduro fue excluido de la 8ª y de la 9ª Cumbre Las Américas debido a su condición autocrática. En estos momentos, señala Cardoso, el único espacio que tiene Venezuela dentro del hemisferio es el de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que es más bien un conjunto de voces y no una comunidad con estructura institucional formalizada. De manera paralela, durante la última década han venido naufragando las iniciativas de integración promovidas por el chavismo en Latinoamérica. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con el Tratado de Comercio de los Pueblos. En este sentido, dice Cardoso, 6 países en conjunto abandonaron a la UNASUR. Esta organización se ha debilitado mucho por el uso instrumentalizado que tanto Chávez como Maduro han hecho de ella. La Alianza Bolivariana por su parte se reúne ocasionalmente, pero esta instancia de integración dejó de tener el alcance y las pretensiones que tenía originalmente de constituirse como referencia alternativa y contrapartida al ALCA.
Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por los Estados Unidos. Finalmente, Petrocaribe, iniciativa impulsada por Chávez en el 2005, como una alianza petrolera entre Venezuela y algunos países del Caribe. Se ha venido derrumbando en la medida en que Venezuela ha perdido capacidad de producción. Al respecto, según Cardoso, lo que queda hoy en día de Petrocaribe son deudas a favor de Venezuela, que el régimen de Maduro ha ido condonando para seguir garantizándose el apoyo político internacional de los países deudores. El desacople de Venezuela del financiamiento internacional. Junto a su aislamiento político, Venezuela se ha venido desacoplando de los principales instituciones y de redes financieras internacionales, tal como señala el economista Paul Elguezabal, exdiputado regional y profesor de la Universidad Monte Ávila de Venezuela. Desde las sanciones del 2017, Venezuela no tiene acceso al mecanismo de emisión de bonos para refinanciar su deuda y menos para emitir nueva deuda. Aunque debemos advertir que previo a las sanciones ya le era casi imposible a Venezuela hacerlo, dado que la prima que debía pagar por riesgo país oscilaba entre 7 y 13 veces el promedio de Latinoamérica. Algo similar ocurre con el acceso a fondos de los organismos multilaterales. Venezuela tampoco tiene acceso a estos fondos, pues estos organismos no reconocen la legitimidad política de Maduro. Aunque aquí también debemos recordar que mucho antes de las sanciones, las relaciones de Chávez y Maduro con el FMI, BM y BID habían sido muy tensas, indica. Por esta razón, continúa Elguezabal, la vía que le queda a Nicolás Maduro para acceder a financiamiento son sus relaciones con Rusia, China, Irán y Turquía. Sin embargo, esta ruta tampoco parece ser una fuente prometedora porque las deudas previas con estos países ya son bastante elevadas. Recordemos además que la deuda pública de Venezuela es la más alta de Latinoamérica, equivalente al 307% de su PIB, triplicando al siguiente de la lista. Aunado a ello, en estas 2 últimas décadas se ha venido dando en Venezuela la destrucción de buena parte de su aparato productivo. De allí que Venezuela no genera ninguna confianza respecto a su capacidad de pago como para recibir financiamiento adicional. La internacionalista Cardoso coincide con esta observación. Si lo pensamos en términos de las instituciones que han ido creando los rusos y los chinos, Venezuela tampoco se encuentra del todo insertada dentro de esas redes internacionales alternativas como la de los BRICS, ni mucho menos con las del Foro de Shanghái, que tiene otro espejo.